Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Sánchez y hablaremos sobre el capítulo número 7, opinión de medios de comunicación y legitimidad. Existen dos tipos de dictaduras o regímenes. Los regímenes autoritarios, aspirados a gobernar y controlar a sus gobernados, mientras que la dictadura totalitaria aspira a monopolizar en el poder del Estado y sus dimensiones como ser la dimensión política, social, económica y cultural. Para los regímenes autoritarios, los medios de comunicación son tomados como una amenaza, mientras que para los regímenes totalitarios, los medios de comunicación se pueden utilizar como para una guerra de propaganda, se los convierten en medios de masa y son considerados como una gran arma. Los regímenes autoritarios pretendían que los medios de comunicación fueran su medio para crear un nuevo orden. En base a todo esto, prevalece la censura. Es un caso que hemos visto desde muchísimo tiempo atrás. La censura es el control gubernamental sistemático de los medios de comunicación. Es así como los gobiernos revisan o supervisan la información divulgada, aplicando un poder opresor a la sociedad, y esto lo aplican en algunas dictaduras, mientras que otras se confían en que los editores y los periodistas saben bien el castigo que recibirán si rompen la ley o hablan cosas inapropiadas del Estado o de los militares. Ellos deben de enfocarse o les aconsejan a los periodistas y que solo pasen noticias noticias que les favorezcan a ellos. Podemos hablar de algunos regímenes totalitarios. Empezaremos por el fascista, Italia, de 1921 a 1945. El socialista en Alemania de 1933 a 1945, el soviético de Rusia de 1917 a 1921, los casos de dictadura de Franco en España, que de ellos hablaremos más a fondo más adelante, que fueron del año de 1939 al año de 1975, y el Caetano de Portugal de 1926 a 1974. Hablaremos un poco del fascismo de Italia. Mussolini introdujo la dictadura totalitaria en el año de 1923. El 15 de julio presentó una ley que planteaba multar a los gerentes responsables de los periódicos cuando estos publicaran noticias que alteraran el orden público, excitaran al odio de clases o alentaran la desobediencia de sus leyes. Sin embargo, en el año de 1924, Mussolini rompió definitivamente con el Parlamento, y es aquí donde entra una verdadera pesadilla para la prensa, porque llegó Giacomo Matteotti, quien en julio de 1924 empezó a censurar y a obligar a las empresas, a censurar a los periodistas y obligó a las empresas más influyentes a poner al frente a los periodistas más leales a su partido, dominando así todas las agencias de prensa italianas. Después de una serie de exigencias hacia la prensa, Mussolini se vio un poco amenazado con la llegada de Hitler a la Cancillería y optó por algunas iniciativas para conseguir mayor centralización y eficiencia de los controles. Una de ellas fue que comenzó a obligar a los periodistas a hacer 3 copias de lo que iban a publicar y lo enviaban a la Dirección General de Seguridad Pública. Estos lo revisaban y miraban si tenían información correcta. Si hallaban información contraria al ordenamiento público, social y económico del Estado colectivo, ya sea en el sentido nacional, el pudor, la decadencia pública, ellos podrían ordenar el secuestro del periódico, eso en base a la prensa. En esos estados vigilaban todo lo que se publicaba, desde la prensa hasta la radio y el cine. Ellos tenían el total control. Ahora hablaremos un poco sobre el nacionalsocialismo de Alemania. Al igual que Mussolini, Hitler había desarrollado la primera fase de su carrera un claro interés por la labor propagandista. Convencido de la importancia estratégica de la prensa como instrumento para conquistar el poder del régimen nacionalista, confía en las consignas y en la censura interna que se llevaba a cabo como mecanismo de control de los medios y de los contenidos de la prensa periódica. Hitler
También censuró demasiadas cosas, no había libertad de prensa y básicamente el régimen se trata de cortar totalmente la libertad de prensa a los periódicos y a las personas.